Buenas tardes, buen día, de nochecita, de madrugadita, tarde-noche es aquí en Panamá ya. Le damos las gracias por decir sí al Señor Jesús. Sí para una entrega más de este ministerio de damas y hombres hablando al corazón. Antes de presentarle a nuestra invitada y el tema de hoy, tenemos a nuestra hermana Cadia que va a decir quiénes somos. Adelante, Cadia. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Primero, amor a Dios. Segundo, amor a la familia. Tercero, trabajo. Cuarto, iglesia. Quinto, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, conocimiento de Dios. Eso es Dalcor, damas y hombres hablando al corazón. Así es, muchas gracias, Cadia. Bueno, vamos a presentarle a nuestra invitada. Hoy, empezando el mes de junio, ya estamos a medio año, 2 de junio 2026, día martes. Tenemos el placer de presentarles a nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, con el tema Su voz me sostiene y restablece. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a las que están ya, los que están ya en este momento y los que van a entrar dentro de poco en el nombre de Jesús. Es un tema que a mí, en lo particular, me confronta no porque no pueda, con la ayuda del Señor, poderlo transmitir, pero ¿por qué me hace percibir la necesidad de este tema en las personas que buscan al Señor todos los días? Primero, porque muchas personas desean escuchar la voz de Dios y no saben cómo hacerlo. Segundo, necesitan herramientas que faciliten cómo levantarse y cómo sostenerse en medio de las tormentas que se viven a diario en nuestra vida personal. Por eso que es un tema que me reta. ¿Por qué razón? Porque tengo que, con la ayuda de la palabra de Dios y mis enseñanzas que Dios ha permitido, lograr que puedan captar la necesidad de poder conectarse con el Señor y recibir respuestas que quizás han estado esperando mucho tiempo. Eso me hizo darme cuenta de que el ser humano comete un error, y yo también, por supuesto, porque me incluyo, de querer llevar las cosas de Dios a lo natural. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros hablamos y nos comunicamos por medio de lenguajes. Con el Señor no solamente va a ser una voz audible, sino que puede ser por señales también, prodigios y maravillas. Entonces, el ser humano tiende
a querer limitar sus pensamientos a lo que entiende en la lógica e impedir que el Señor se manifieste con poder y que exprese cómo quiere comunicarse con uno. Eso es fundamental para que yo pueda con mi voz escuchar la de Él y que Él me levante y que me sostenga y me restablezca en aquello que Él ha preparado para mi vida personal y con un propósito especial en mi vida como persona. Y quiero comenzar con la cita bíblica Juan 10:27. Por favor, María Luisa Leme, Juan 10:27 y después Fátima en nueva versión internacional, Juan 10:27. Confío en el Señor que después de este día puedan conectarse mejor con Él y que todas aquellas debilidades que muchas veces nos impiden tener la firmeza en nuestro interior que podemos lograrlo, cambien en nuestra manera de actuar y de pensar. Vamos, por favor, María Luisa, Juan 10:27. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nueva versión internacional. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, eso me hizo pensar en el momento en que leí esa cita bíblica, mis discípulos y mis ovejas. Para ser discípulo u oveja, uno tiene que trabajar arduamente para lograr pertenecer al cuerpo de Cristo. No solamente al hacer una oración de salvación vamos a tener contacto directamente con el Señor. ¿Qué significa cuando yo voy a escuchar la voz de Dios? Voy a tener una relación íntima con Él. Voy a tener la capacidad de poder conocer su palabra, tener discernimiento y poder lograr que mi oración llegue al trono de la gracia y saber también que necesito un paso más allá. No me puedo quedar primero imitando a otra persona, porque el Señor no regala lo mismo a dos personas. Cada persona es distinta para el Señor y los propósitos no son iguales en una persona que en otra. Eso me llevó a pensar, pero Señor, ¿por qué hay personas en la palabra de Dios que escuchan tu voz y no necesariamente conocen a cabalidad quién eres tú y qué se puede esperar de ti como lo más grande y poderoso? Estoy segura que muchos también se lo han preguntado, pero otros no, porque es escudriñar hasta donde el Señor te lleve para lograr que eso sea beneficioso no solo para ti,
sino tus siguientes generaciones y las personas que Dios permita que lo logren en el nombre de Jesús. Entonces, cuando eso sucedió, yo dije, yo tengo que intentar, con la ayuda tuya, Señor, lograr que las personas puedan tener un regalo tuyo que les muestre cómo conectarse contigo y lograr aprender lo que se necesita. Eso me llevó con esa pregunta que yo me hice y que el Espíritu Santo permitió que yo pudiera entender eso. Me llevó a dos pasajes de la Biblia donde Ezequiel se come el rollo y conoce la palabra de Dios luego de eso. Y en Apocalipsis 10, cuando Juan también recibe la palabra del Señor en su boca para saber cómo actuar en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios también. Entonces, quisiera leerlo, esos dos pasajes, sobre todo porque miren, una de las cosas que yo valoro en mi vida personal de poder moverme en la palabra de Dios e irme de un lugar al otro y que el Espíritu Santo me haga recordar lo que tengo que recordar en un momento determinado es que en mis primeros inicios a mí la Biblia se me iluminó por completo. Y al iluminarse por completo, hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor. Y al iluminarse por completo, yo empecé a captar la palabra de Dios de una forma diferente. Eso me estaba preparando para yo poder recibir más de parte del Señor y lograr que yo pudiera conectarme con su voz en todo momento. Y eso me hizo, antes de leer los dos pasajes, eso que le digo, eso me hizo pensar, la persona tiene que aprender a diferenciar la voz de Jesús o la voz de Dios con respecto a lo demás. Eso me hizo pensar y me hizo entender que muchas veces mis pensamientos propios son aquellos que me impiden lograr comprender y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos ya están acoplados a mi idiosincrasia, a mi manera de actuar. Entonces, un cambio en una persona que tiene pensamientos propios es muy difícil de lograr obtener un buen resultado de escuchar la voz de Dios. Tiene que trabajar para lograr que sus pensamientos sean llevados a la voluntad y a la obediencia de Dios. Cuando Jesús se manifiesta a una persona discípula u oveja, cuando la persona tiene fe y es obediente. De lo contrario, no va a lograr escuchar la voz de Dios, porque además de que se confunde la voz de Dios con pensamientos propios, se confunde con la voz del demonio y la voz que viene de Dios. Y cuando uno está experimentando esos primeros inicios en el conocimiento real de quién es Jesús para mi vida, las voces se mezclan
¿Por qué se mezclan? Para evitar que yo pueda entender claramente el propósito de Dios en mi vida y cómo lograr avanzar en un momento determinado. Hay personas que no les interesa que Dios les hable, pero hay otras personas que sí necesitan escuchar la voz de Dios porque necesitan una guía, una dirección y necesitan realmente cambiar el entorno que los rodea de tantas situaciones equívocas que se cometieron en el pasado y que han dejado huellas en el presente y hacia el futuro. Entonces, vamos a leer Ezequiel 3 del 1 al 3 y Apocalipsis 10 del 8 al 11, creo que puse. Pero no me los van a leer seguidos. Primero me vas a leer Ezequiel 3 del 1 al 3, lo lee después Fátima y después leemos el de Apocalipsis 10 del 8 al 11, porque tenemos que entender, cuando yo no me cuestioné, sino cuando yo me hice la pregunta, porque hay personas que no necesitan entender la palabra directamente estudiada, sino que Dios la revela. Entonces eso me hizo pensar, Moisés nació en el seno de Israel y fue dado a los egipcios para que lo educaran y lo pudieran pulir, pero él, desde su vientre de su madre, él fue un escogido. Y como escogido, él traía ya de por sí el ADN de Dios que le permitía lograr comprender cuando la zarza ardiente se manifestó en el desierto, el reconocer que venía de Dios porque lo traía desde el vientre de su mano, perdón, de su madre, ese entendimiento y revelación que recibió en ese momento. Con eso no me quedé tranquila porque creo que las personas teólogas, las personas que conocen más que yo en un momento determinado, cuestionan quizás lo que una mujer sencilla como yo, en el sentido del conocimiento de Dios, sin haber estudiado como ellos estudiaron, puede entender tanto de lo que el Señor puede revelar en un momento determinado. Y eso me hizo ir hacia Primera de Samuel. ¿Por qué razón? Porque el Señor permitió, a través de una petición de una madre que estaba siendo rechazada, que estaba siendo lastimada en su persona como tal, que pudiera quedar embarazada y tener un hijo. Pero ese hijo fue el primer gran profeta de Israel. ¿Y cómo? Venía desde el vientre de su madre. Entonces es importante entender que no todo el mundo va a recibir una respuesta en X lugar o en otro, pero los dos son buenos. ¿Por qué los dos son importantes? Porque Dios es el que te hace una oveja. Dios es el que permite que tú puedas discernir su voz en medio de muchas voces. Pero por eso tengo que honrarlo, tengo que apreciarlo y reconocer que sin él nada soy. Entonces,
primero vamos a leer Ezequiel y después vamos a ir a un pasaje de Primera de Samuel que escogí, porque yo no puedo ser sostenida y rescatada, afirmada por el Señor si yo no entiendo cómo seguir la voz de Dios. Lo necesito. Ya puede ser la voz a través de un predicador, de un pastor que conozca mejor que tú al Señor. Por eso existe la consejería, por eso existe mecanismos que te ayudan a identificar en tu interior cómo lograr que esa voz no solo te eduque, sino que te haga experimentar que viene de Dios. Y yo creo que en lo particular pienso que si una persona logra captar lo que les estoy diciendo en este momento, puede mejorar mucho su comunión con el Señor, porque no lo va a hacer bajo sus propios criterios, sino va a permitir soltarse de sus propias maneras de pensar y dejar que el Señor cambie lo que tenga que hacer y que realce lo que tenga que hacer en la vida de una persona. Entonces, vamos a leer, por favor, María Luisa, Ezequiel 3, del 1 al 3. Dice así la versión Reina Valera 1960. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Nueva versión internacional. Ezequiel 3 del 1 al 3. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Amén. Eso me hizo recordar ahora mismo un pasaje de Sansón, cuando se come una miel en un momento determinado, porque es la dulzura de Dios lo que provoca que un corazón amargado o duro se transforme en uno de carne. Entonces, vamos a leer ahora, porque vamos a ir con lo que les estoy diciendo en este momento, nos vamos a ir al pasaje de Primera de Samuel 3, del 1 al 21, para con la palabra de Dios resaltar lo importante que es escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Yo digo de Jesús o de Dios porque son uno solo. Entonces, cuando yo converso con ellos en uno solo, yo le doy la característica que cada uno tiene. Por ejemplo, yo sé que Jesús me salva. Yo sé que el Espíritu Santo me consuela y me adiestra para poder entender lo que Jesús quiere. Y yo sé que el que crea es Jehová. Y yo siempre le pido, dame creatividad en X cosa que le pido en el nombre de Jesús. Y el Señor lo permite, porque yo honro a Jesús con las tres divinas personas. No solo a Jesús como
como persona, sino lo que refleja la posición de Dios cuando vino como hombre para provocar, entender qué era lo que le pasaba al hombre, que estaba bien un tiempo y después de un tiempo se descarriaba. Entonces, esa fue la bendición de tener a un Jesús como hombre, que él vino a entender en la humanidad del hombre, aunque él era mucho más que un hombre, pero vino a ver en las debilidades del hombre cómo apoyarlo y ayudarlo en un momento determinado. Entonces, vamos a leer ahora mismo Apocalipsis 10 del 8 al 11, que se repite en dos oportunidades dentro de la palabra, lo de comerse el rollo. Acá lo ponen de otra manera, pero al final es la palabra y el conocimiento de la palabra que van a hacer y usar esos dos hombres de Dios para provocar algo poderoso en la vida de las personas. Y cuando yo me pongo a pensar y me doy cuenta de que el tiempo del Señor está más cercana que nunca, porque siempre Él me hace recordar Jeremías 3:15, donde Él va a preparar pastores a su corazón para que puedan darle a las personas lo que ellos necesitan recibir. Entonces, creo yo en lo particular que los pastores en este tiempo y los sacerdotes, los ministros, todos los que le sirven al Señor, están siendo entrenados por el Espíritu Santo para dar más fruto. En este tiempo de tanta dificultad y de tanto peligro. Entonces vamos a leer Apocalipsis 10 del 8 al 11. Por favor, María Luisa. Y dejamos a Primera de Samuel para que luego se lea. No, pero es que Primera de Samuel lo vamos a leer después del Apocalipsis 10. Perfecto. Versión Reina Valera, Apocalipsis 10, versículo 8 al 11. Dice versículo 8. Tiene como título, como el ángel con el librito, el ángel con el librito. Dice el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como miel, como dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Apocalipsis 10 del 8 al 11. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas.
Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que recibo yo de Dios? ¿Qué significa esa amargura en el estómago, en el vientre? La forma en que el pueblo y el mundo se está comportando en este momento. El Señor quiere que sus palabras dulces edifiquen al hombre, pero la palabra también dice que en los últimos tiempos se aumentará la maldad por la codicia del ser humano. Entonces, ya el Señor lo está preparando en ese momento para entender que no va a ser un camino fácil el restablecer a muchas personas. Entonces, ahora vámonos a 1 Samuel 3, del 1 al 21. Quiero leerlo todo el pasaje porque Samuel fue escogido, como les dije, desde el vientre de su madre. Ya él traía el ADN del Señor en su vientre, de su mamá. Ya él tenía un camino dispuesto desde ese momento. Y el conocimiento venía, así como Ezequiel y Juan, directamente del trono de la gracia. Por eso para ellos era fácil escuchar la voz de Dios, porque traían una misión que cumplir como hijos de Dios, como ovejas y como discípulos del Señor. Entonces, vamos a leer 1 Samuel 3, del 1 al 21, como son. Vamos a leer 3 de 5 y 1 de 6. María Luisa, los primeros 5, si hay comentarios se hacen. Fátima, los primeros 5 y después al final el último de 6, porque son 21. Ok. Samuel 3, 1 al 5, para que versión Reina Valera 1960. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Nueva versión internacional. 1 Samuel 3, del 1 al 5. El Señor llama a Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy.
Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Tenemos que recordar que Samuel vivía en el templo, porque cuando Ana le pide un hijo a Dios, ella dice que lo va, cuando ya esté listo, ella no lo va a mandar al templo para que habite en el templo. Entonces, muchas de las cosas que vemos ahí, lámpara de Dios, son situaciones que se experimentan en un templo donde se maneja todo lo que tiene que ver con la parte de una atmósfera en donde se alaba a Dios de una forma como los sacerdotes lo hacían en el momento. Entonces, en ese momento, ya el Señor quería manifestarse en la vida de Samuel como profeta. ¿Se acuerdan que yo en el tema anterior mandé a leer creo que primera de Corintios o segunda de Corintios 13:9, que hablaba sobre cómo identificar a un profeta? Porque en este tiempo se necesita entender realmente quiénes son profetas en el mundo moderno, porque se necesitan. Sí es cierto que la gente está buscando más de Dios, pero la gente que está buscando más de Dios son los de la segunda y tercera edad, no los jóvenes. Los jóvenes no todos están interesados en esa situación. Entonces, hay que estremecer al mundo hacia aquellos que van a tener su poder en algún momento hacia adelante y nosotros vamos a descansar más en ellos. Entonces, el joven es muy importante para este tiempo en que el Señor quiere estremecer a las naciones. Pero hay que hacerlo de tal manera que los escépticos lo entiendan y aquellos que valoran la presencia de Dios lo hagan con más intensidad. Ese es el tiempo que necesitamos vivir en este momento. Y estamos retrocediendo en muchas cosas, porque ya quieren prohibir hasta la lectura de la Biblia. Y en el tiempo anterior, hace muchos tiempos, no lo permitían. Y quieren volver a esas prácticas. Y tenemos que entender que hay países que se esconden debajo de la tierra para poder leer la palabra. Y nosotros que la tenemos cerca, no todo el mundo la quiere leer. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender escuchar la voz de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, el mover de Él, si yo no estoy cimentada bajo lo que significa portar la gracia y el favor de Dios como oveja de Él y como parte de su reino? No lo puedo hacer porque el ser humano no le gusta trabajar para obtener resultados. Le gusta todo gratis. Le gusta todo sin el menor esfuerzo. Entonces yo no puedo ser sustentada
y rescatada por el Señor si yo no logro entender que la voz de autoridad de Cristo es muy importante para mi vida? Entonces vemos el pasaje de Samuel, porque era un muchacho joven en ese tiempo, que está recibiendo la oportunidad de escuchar la voz de Dios para darle instrucción, y en medio de esa situación, él no logra comprender inicialmente que era la voz de Dios. Entonces se va donde el sacerdote, que ya estaba prácticamente retrocediendo en el sentido de que ya su visión no era clara. Y tal vez, porque yo digo tal vez, no había hecho las cosas como Dios se las había plantado en un inicio. Entonces, vamos a los siguientes 5 versículos y seguimos con los comentarios, María Elisa. El versículo 6 de la versión Reina Valera. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Fátima. Fátima, Perdón, es que lo tenía en mute por el... ya, ok, Estaba leyendo, pero estaba en mute ok, para que no hubiese ruido. ok, tranquila. Primera de Samuel 3, del 5 al 10. Del 6 al 10, perdón. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. En ese pasaje podemos ver que él recibe de forma audible la voz de Dios. No todos tienen esa oportunidad. Dios no se manifiesta de la misma manera con una y otra persona. Depende de la misión que tiene para ti. Entonces, por lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, en lo personal, Dios me habla de diferentes formas. De forma audible,
de forma en la naturaleza, lo puedo percibir en los aires como un soplo de aliento en mi olfato, lo he sentido, como un viento recio en mis oídos, y nunca es igual a como anteriormente lo percibo en un momento determinado. Dice que su voz me sustenta, me sostiene y me afirma. En lo particular, cuando yo he recibido el soplo de aliento, eso está en la palabra de Dios, en Génesis 2:7, no lo vamos a leer en este momento, pero ahí dice claramente que el Señor sopla aliento de vida en las narices de Adán. Entonces, cuando yo necesito fortalecerme internamente por alguna acción contraria que quiere venir contra mí, yo recibo ese soplo. Y ese soplo me levanta, me sustenta y me levanta nuevamente, sobrenaturalmente. Entonces, Samuel está empezando a experimentar el llamado de Dios para el propósito que tiene en su vida con él. El sacerdote entiende lo que está sucediendo porque en algún momento el sacerdote también lo tenía. Entonces él le puede decir, quédate quieto, tranquilo, que el Señor te va a hablar. Entonces aquí quiero hacer un alto en ese sentido. Como el ser humano viene con pensamientos propios, escuchar la voz de Dios no es fácil, porque ya tiene conceptos predeterminados como persona. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, yo tengo que estar y aprender en el silencio a escuchar la voz de Dios. Pero a la vez que necesito en el silencio escuchar la voz de Dios, necesito entender que las distracciones, la falta de concentración me impiden realmente soltarme ante la presencia de Dios. Porque Samuel se tuvo que soltar, tuvo que expresar, aquí está tu siervo, heme aquí, porque necesitaba comprender que las cosas iban a ser diferentes. Ya era un nuevo propósito en la vida de Samuel para lo que Dios quería usarlo. Sigamos, María Luisa, con los próximos, por favor, creo que es del 11 al 15, ¿no? Vamos, versículo 11, Reina Valera, de Primera de Samuel 3. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios
y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Nueva versión internacional. Samuel 3, del 11 al 15. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de su familia, de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Hasta allí. Y que estaba muy bueno. Cuando estaba leyendo, el Señor me puso mi vista en Primera de Samuel 3:11. Entonces, yo te mandé, quiero que me leas ese versículo solamente en este momento, María Luisa, Primera de Samuel 3:11, y después me lo lea Fátima. Y yo te mandé una definición de lo que te voy a decir ahora. Por favor, léeme el versículo Primera de Samuel 3:11. Así. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré yo una cosa en Israel, y que a quien le oyere le retumbarán ambos oídos. En Nueva Versión No, Internacional. pero no. Retiñirán. María Luisa, no es esa la que tú leíste primero. O sea, me estás leyendo otra versión porque me estás diciendo retumbar y eso no está en Reina Valera. Retiñirán. Eso. Bueno, pero es importante que entendamos que no podemos sino citarlo, y ahí lo dice en la palabra de Dios en primera, no digas lo que no te estoy diciendo. Hay un temor a Dios de que hay que tener temor y temblor por las cosas de Dios, porque no pueden ser a la ligera. No es querer lastimar a nadie, sino entender que una mala acción puede provocar lo que en Moisés provocó el Señor cuando le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, porque cambió la forma en que Dios le dijo lo que tenía que decirle al pueblo. Eso es muy importante y los profetas de hoy en día no todos hacen las cosas como Dios quiere. Yo no voy a juzgar en este momento esa situación porque Dios no me lo va a hacer decir, pero que cada uno de los que está escuchando entienda si lo está haciendo bien en el camino para el Señor. Entonces, repítemelo por favor, María Luisa, porque la definición que quiero que entiendan y lo que el Señor me reveló sobre esa cita es muy importante para este tiempo. A ver. Y digo algo, Gloricel, no sé cómo que usted escuchó eso, pero yo me escuché diciendo lo que dice aquí, pero no lo Bueno, voy a escuchar. dale, pues no vamos a discutir en este momento eso, por favor. Dijo a Samuel, he aquí, yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
Palabra de Dios. Amén. A ver, léelo tú, por favor, Fátima. Gloricel, hago un comentario. Puede ser por el sonido del que María Luisa tiene. Es un sonido que es un poco agudo, que se confunde. No sé si tiene algún No sé, abanico o algo allá que como que pero distorsiona un poco. bueno, Aquí tranquila y vamos. Ajá, sigamos. vamos. Aquí está. Primera de Samuel 3:11 dice, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Entonces, ahora, María Luisa, yo te mandé la definición de retiñirán los oídos. Léeme la definición que yo te mandé, por favor. ¿Estás ahí, María Luisa? Está en mute, está en mute. Con María Retiñirán, Luisa. te mandé la definición de retiñirán. A ver, dice aquí, Quiero que me leas la definición que te mandé. hoy estoy buscando. Dice, la expresión retiñirán ambos oídos en Primera de Samuel 3:11 es una frase bíblica que significa escuchar noticias tan impactantes, graves o terribles que provocan un zumbido, shock o aturdimiento profundo. Describe un juicio divino severo o un mensaje impactante de causa estupor en quien lo escucha. A ver, léelo tú, por favor. Ah, no, ya. Esa es la definición. Miren, Sí. el Señor me puso a pensar en esa palabra retiñirán ambos oídos y me hizo recordar lo que le pasó a Job. Cuando Job estaba en su casa, vinieron a darle varias noticias. El ganado, los hijos, todo lo que fue perdiendo. Y es en consecuencia a que el Señor abrió los oídos de las personas para escuchar lo que los iba a asustar y aturdir en un momento determinado. Tenemos que recordar que en Efesios 6 dice que el Señor no quiere que los oídos y los ojos se abran para todo el mundo. En este tiempo hay ceguera espiritual y sordera espiritual, que impide que la gente escuche bien el mensaje, porque no todos quieren escuchar lo que Dios quiere decir. Porque ahí mismo dice el Señor, no quiero que todos se salven. Por eso hay un remanente. Y yo no quiero asustar a nadie, ni quiero realmente que sepan, no, cambien, provoquen algo diferente, porque yo creo en lo particular, como las vírgenes que estaban preparadas, el Señor no nos va a decir cuándo. Como dice la palabra de Dios, habrá rumores de guerras, habrá situaciones difíciles, pero el último día solo lo sabe Dios. Y yo tengo que estar en paz con Él. Y cuando yo oí esa, buscar retiñirán ambos oídos, ahí el Señor me está diciendo que viene juicio. Y no es solamente lo digo yo, he oído a muchos predicadores decirlo.
y no lo están tomando en serio. Entonces, tú quieres que la voz de Dios o la voz de Jesús te sostenga y te levante, afirme. Tú necesitas comprender lo que tienes que hacer, no perfecto, sino confiando en que lo que Dios te va a decir a través, ya les dije, de la naturaleza, de una voz, de un consejero, eso también puede ser una situación en un momento determinado. ¿Y qué va a ser el equilibrio que va a permitir que tú lo entiendas? Conocer la palabra de Dios. Entender que el Señor habla de forma. A Moisés le habló con una zarza ardiendo. A Ezequiel lo llamó y lo hizo comerse un rollo. Juan, que estuvo todo el tiempo con él, hasta en la crucifixión estuvo ahí, le hizo comerse un libro que le iba a dar amargura en el interior del estómago, aunque hablara con dulzura. Es fuerte eso. Muy delicado en las cosas de Dios. Entonces eso me hizo comprender qué necesito yo lograr entender de la palabra para poder saber cómo escuchar la voz de Dios. Primero, comprenderla, aplicarla. Y tercero, lograr captar lo importante que es para Jesús la palabra, su cumplimiento. Como dijo él en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así le pasaba a David, ¿verdad? David conocía a sus ovejas. Entonces, el Señor me llevó, vamos a terminar de leer el pasaje porque por eso lo quise leer completo. Primero, porque muestra las facetas de cómo el honrar al Señor me va a permitir escuchar su voz. Van a decir, no, pero fueron, no, aquí no hay acepción de personas. Dios te puede hablar a ti en un momento determinado y siempre va a poner su autoridad en todo momento. Yo necesito entender la autoridad que tiene la voz de Jesús para yo poder ser sostenida y rescatada y levantada del donde el Señor me quiere sacar. Él me quiere restituir. Me quiere provocar algo diferente. Entonces, María Luisa, antes de terminar de leer eso, quiero que me leas los sinónimos que te mandé de sostenido y después los otros dos. Los sinónimos, los antónimos de sostenido y después del otro. ¿Estás ahí, María Luisa, o estás en mute?
aquí estoy. Sostienen, Gracias. dice así los antónimos. Silencio, Los sinónimos. a ver, es que me lo mandó a la mitad, Loricel, salió cortado. Así que Pero aquí, amplíalo. Ahora mismo lo tengo cargando el teléfono, no te lo puedo remandar, reenviar, perdón. Yo tengo, apoya, sustenta, mantiene, refuerza, protege, respalda. Entonces, la voz de Dios, yo siempre he dicho que eso para mí es como un semáforo, rojo, verde y amarillo. Si la voz de Dios me respalda, la luz verde sigue continua. Si hay que hacer un alto, me pone la amarilla. Y la roja cuando es peligro completo. Así lo veo yo. Entonces, ahí está diciendo, en lo que acaba de leer María Luisa, me refuerza, el que me sostiene, me apoya, me protege. Yo necesito entender cómo la voz de Dios puede, ese soplo de aliento de vida que provocó en Adán en Génesis 2:7. Vayan buscando ese Génesis 2:7 para leerlo. Necesito entender eso, porque en nuestra debilidad Dios nos llena de su fortaleza. No es malo ser débil, porque cuando yo soy débil, Jesús actúa más grande en mi vida personal, porque yo entiendo que Él es el jefe, no yo. Entonces yo comprendo que yo tengo que, y ahí es donde está, hay dos términos que Dios me puso, pero quiero que me lea todos los términos, María Luisa, para poder enfocar los dos términos que yo recibí a través del Espíritu Santo. Por favor, María Luisa, léeme los antónimos de sostenido. Antónimos. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora sí se te escucha bien. Dale. Antónimo de sostiene. Abandona, perjudica, depriva, suelta. Pero también dice silencio en grande, ¿verdad? Te puse silencio en grande. Arriba de. Arriba Sí. te puse silencio en grande. Entonces, eso, antes de seguir con el siguiente, eso me hizo comprender qué le pasa al cristiano cuando no escucha algo de Dios. Y el Señor estuvo silencio por mucho tiempo con el pueblo de Israel. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si no me equivoco en las cantidades, fueron 450 años de silencio, donde Dios no habló entre el último, creo que es Malaquías y Mateo. Se quedó en silencio. Pero, ¿qué significa quedarse en silencio? Él no me va a abandonar. Pero yo me voy a sentir abandonada. Y Jesús en la cruz vivió ese abandono. ¿Por qué lo experimentó? Porque tenía que expresarnos a nosotros su fidelidad por siempre.
que Él siempre estará cercano a nuestra vida, aunque guarde silencio. ¿Qué he aprendido yo en mi vida personal cuando hay silencio? No he comprendido lo que el Señor quiere que yo aprenda para sostenerme y restablecerme y que sea victoriosa y que no retroceda. Cuando hay silencio, no he aprendido a batallar como el Señor quiere. Entonces Él guarda silencio, pero está trabajando en el silencio. Siempre y cuando yo suelte, me sienta protegida por Él, me sienta que Él me refuerza, porque en el silencio Él está preparando un camino de bendición a mi vida personal. ¿Y qué pasa? Ahí es donde está la esperanza. En la espera me sostengo y soy resarcida por el Señor, rescatada por el Señor. Pero, ¿qué pasa? Los cristianos, cuando no entienden ese accionar de Dios, se alejan, se descontentan, porque no entienden que el proceso del silencio es muy importante para dos cosas que voy a decirles en este momento. Yo necesito tener claridad interna. Cuando yo necesito que la voz de Dios se acople a mi vida, como dice la palabra de Dios, y me sostenga y me rescate de donde yo tengo que ser rescatada. Y que interna sanar las heridas de mi alma. Aquello que, como dijo Juan, van a ser amargas en tu vientre, porque hay mucho dolor en la vida del cristiano muchas veces que no puede entenderlo, no ve cómo el amor de Dios lo quiere apoyar y es más fácil decir, me voy, me alejo, no quiero más nada con el Señor, porque en el desconocimiento mi pueblo perece. No tengo la capacidad de poderlo hacer, pero Samuel fue obediente. Heme aquí, haré como tu siervo lo que tú me digas. Y ahí es donde sale lo que dice el Señor en Efesios 3:17, que yo haré que sean bendecidos por la fe en el corazón por medio de Jesús. El Señor Jesús va a habitar en tu corazón por fe. Y esa fe que tú tienes en tu corazón, que viene de la presencia de Jesús por fe en ti, va a provocar que tu corazón sea conforme al de Dios como fue el de David. Porque Él va a liberar tus ataduras, tus ligaduras, todo aquello que te amarga.
y que Dios le dio el librito a Juan. Y por eso el amor suprime todo aquel obstáculo cuando viene con la misericordia de Dios incluida. Porque quita y tus palabras se vuelven dulces en tu boca. Y el otro punto que me puso fue la percepción auditiva. Creo que el primer obstáculo que enfrenta una persona es que no quiere oír. Hay tapones espirituales en los oídos de los seres humanos que no han conocido que la voz de Jesús es autoridad. Entonces esos tapones impiden que la voz de Dios se pueda escuchar, pero que también la voz de sus hijos que trabajan para Él pueda ser escuchada por la Grey, por la iglesia. No lo pueden hacer porque no tienen el entendimiento, porque la percepción auditiva está en distracción. No hay una situación que abra, como dice la palabra éfata, que se abran los oídos y que cambie la situación específicamente para una persona, con la autoridad de la voz de Jesús en tu vida. El otro término, dime por favor, María Luisa, los sinónimos y antónimos. A ver, Yo no tengo mi teléfono aquí. Dime cuál es la hora, por favor, Fátima, que no tengo el hora. Ah, 39. 7:39. Gracias, María Luisa. Dice, a ver, 8. Fátima, me apoyas aquí, lo tengo cortado y no lo puedo. Restablece, dice, Esa, restablece. restablece. Sí, dice los sinónimos de restablece: recompone, recupera, cura, reanima, rehabilita, sana. Ajá. ¿Y los antónimos? Dice así los antónimos: descontrol, enferma, empeora, daña, desmejora. ¿Cuál es el término? El término de Establece. restablece. Eso me hizo pensar, las enfermedades están aumentando, ¿verdad? Hay mucha más gente en este tiempo enferma. Uno se asusta cuando uno ve una persona hace 2 meses y ya hoy está fallecida. ¿Qué está pasando? No se está escuchando al Señor como debe escucharse. Entonces, ahí el Señor me puso Jeremías 37, creo que fue que puse, María Luisa. Está en mute, María Luisa. Jeremías 30:17. Esa. ¿Se la leemos? Dice, Sí, léela, por favor, léela. Dice así Jeremías 30:17, versión Reina Valera. Dice, yo haré sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron,
diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Nueva versión internacional. Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Bueno, el Señor está llegando a un tiempo donde nos va a levantar, nos va a sostener, nos va a rescatar, Sí. afirmar, Amén. y todo tiene cumplimiento en la palabra. Entonces, si nosotros no, ¿qué dice ahí? Yo sanaré tu vida. Miren, léeme los antónimos de resuelto, por favor, María Luisa, de nuevo. Se restablece, dice. Ajá, restablece. Los antónimos, ¿sí? Sí, así es. Antónimos, dice. Descontrol, enferma, empeora, daña, desmejora. Yo puse otros versículos ahí para poder dar ejemplos de lo que, de cómo la voz de Jesús con autoridad divina levanta, restablece y sostiene a una persona. Pero tú lo tienes que creer, porque si tú no lo crees, nada va a suceder. Porque el Señor te quiere proteger, el Señor te quiere confortar, el Señor te quiere apoyar, el Señor te quiere sanar de cualquier enfermedad. Pero ¿quién es la limitación? Nosotros mismos, por los pensamientos propios que tenemos. Y el Señor Jesús guardaba silencio en algún momento de su recorrido. Recuerden cuando Pilatos lo quería crucificar y que el pueblo, los sacerdotes de la época, los fariseos querían que se matara a Jesús. Él no hablaba. Y cuando hablaba decía, lo puedes hacer porque mi Padre te lo permite. Si no, no lo podrías hacer. Entonces, en los pasajes que les voy a mencionar, no lo podemos ver en este momento, pero cada uno puede buscarlo en su propia Biblia y leerlos, porque va a ser para comprenderlo, para aplicarlo y para que realmente sirva de apoyo en aquello que yo necesito escuchar para que me pueda resarcir, mantenerme sostenida en el Señor y victoriosa en sus manos. Pero su voz de autoridad va a provocar que mi espíritu se acople a Él, que mi espíritu se doblegue a Él, que mi espíritu obedezca al Señor, porque eso me va a calmar esa sed que tengo en mi interior que no se sacia, porque no he encontrado las respuestas después de mucho tiempo en que el Señor me ha prometido y no han llegado sus respuestas. Es muy importante entender que Jesús te sana. En el siglo XXI sana a Jesús. Pero tú tienes que creer lo que dice
Jeremías 30:17, y declararlo con tu boca, que la enfermedad no es de Dios, es una opresión que viene a tu vida para limitarte y llenarte de temor y que no puedas avanzar en victoria en los caminos de Dios. Entonces eso me hizo pensar, creo que yo te puse un Marcos ahí, María Luisa. Sí me puso Marcos 1, del 21 al 28. Ajá, pero no, hay otro. Sí, esos son pasajes. Ay, no te puse otro Marcos, no. 8. Ese es Mateo 8, del Ajá, 1 del al 3. 1 al. Ajá. Entonces, miren, está Talita Kumi, donde Jesús, algo muy importante, su voz me sostiene y me levanta, me afirma y restablece. Muchas veces las voces extrañas afectan tu caminar para recibir victorias. Cuando uno está empezando en los caminos del Señor, hay demasiadas voces que llegan de confusión a la mente de la persona. ¿Por qué? Porque te quieren tener limitada, te quieren tener sin la revelación que va a permitir que tú seas libre de esa situación. La voz de Jesús también se puede oír en el trueno, que es la naturaleza, en los pájaros y el canto, pero es el Espíritu Santo el que te redarguye, te recompone, como dice el término, y te lleva realmente a recibir lo que tú necesitas. Está también cuando saca un espíritu inmundo de un joven, está lo de Bethesda, está también cuando el Señor levanta a un paralítico. Todo eso está ahí en las citas bíblicas, pero lo importante es entender que la voz de Dios tiene que hablar a mi espíritu. Como dice la palabra, tiene que ser una espada a mi espíritu. La voz de Dios. No, no importa cómo te llegue, pero tiene que romper esa situación que te tiene envenenada dentro de ti y te impide ser libre, porque no hay claridad interior. ¿Y qué es la claridad interior? La luz de Dios, que lo vimos en el último tema, la llenura del Espíritu Santo, que va cambiando las tinieblas en luz y va provocando que tu visión se aclare. Elí tenía oscuridad en sus ojos, con todo y que la lámpara del templo estaba encendida, él veía oscuridad. Y eso puede pasar en un ser humano, que de haber estado en la luz del Señor, retrocedió y todo volvió a ser tinieblas. Y mejor sería no haberme conocido, porque tu estado puede ser peor que el anterior, dice la palabra de Dios. Creo que este tema
es para reflexionar, para no coger a la ligera lo que Dios nos está regalando y saber que lo que no he recibido es porque no estoy preparada para sostenerlo y mantenerlo. Entonces, mi oración al Señor debe ser: corrígeme, redargúyeme y permite que lo que no entiendo, que tu voz, a través de aquella manera en que tú quieres que llegue, permita que yo pueda ser resarcida, levantada, rescatada, y que tu voz sea el reflejo de tu protección a mi vida cada día. Confío en el Señor que puedan haber recibido del Señor, y sobre todo ahora a escudriñar más la palabra, ¿no? Para que cada uno tenga su propia experiencia, porque el Señor le habla a todo el mundo cuando ya se convierten, pero lo que hay que hacer es buscar más para que el Señor no te deje de dar, dar, dar y dar. Bendecida noche para todos. Gracias, Gloricel. Amén. Muchas gracias por la palabra. Gracias por esta tremenda, tremenda charla. Su voz me sostiene y restablece. A ver, pregúntale. Meditando. Todo el mundo meditando. Confiemos en que se haya entendido, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo, cómo quitar eso amargo que está dentro de uno y que impide que el Señor se refleje más en la vida de las personas, ¿no? ¿Alguien habló ahí, María Luisa? No, nadie ha No, hablado. es el micrófono de María Luisa. Ya. Una pregunta, Gloricel, así como Elí, y nos dice aquí la palabra que Elí iba a ver, iba a experimentar en su vida, en su casa, en su familia, por él, no sé si fue consciente o como se acaba de decir, que no había luz, y él no reprendió a su casa, a sus hijos, viendo que hacían cosas contrarias a Dios. Nosotros, viniendo a la actualidad, nosotros cuando tenemos en nuestra familia, en el seno familiar interno, situaciones que podemos ver que son contrarias a Dios, o por desconocimiento, o por no atrevernos, o por temor a la reacción de estas personas, uno no se lo señala. Ya podemos ver claramente que eso va a tener sus consecuencias. Ahora pregunto, si esa persona todavía está, que no quiere escuchar, que porque ese todavía no es mi tiempo, no, todavía yo no voy a buscar, ¿cómo uno va trabajando esta situación para que el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, les haga ver que están haciendo algo que ofende a Dios y que eso va a tener consecuencias? No sé si me explico. Yo te entendí claramente la pregunta.
hace como año y medio, cuando estábamos en Torres de Alba, eh, llegó una señora al grupo y ya después no volvió enseguida, pero su hijo tuvo un accidente. Y así como tú estás diciendo, ella le decía todos los días a su hijo, acércate al Señor, restablece tu relación con Él. Y él no le daba la importancia que tenía que darle porque sus oídos estaban primero cerrados y segundo, él tenía otras prioridades en su vida. La señora no dejaba de clamar por su hijo y ocurrió un accidente fatal donde el muchacho fue herido para muerte. Y en ese momento, por eso es que la misericordia de Dios es tan grande que todo lo que una madre pida por sus hijos, el Señor lo va a tener a bien recordar. Entonces, en ese momento en que el muchacho agonizaba, llegó un hijo de Dios y permitió que ese joven se reconciliara con el Señor. El muchacho falleció, pero el consuelo para esa madre fue que el Señor provocó que él se fuera en paz con el Señor a donde Dios lo llevaba. Eso te tiene que dar respuesta en este momento. Ese fue su consuelo. Yo me mantengo en contacto con ella desde ese momento. El Señor la ha levantado, la ha reforzado, le ha dado aliento de vida en ese sentido, porque esa situación que el muchacho experimentó al final de su momento le dio paz a su mamá, de que ese joven se había ido hacia el reino de los cielos. Recuerda que todos tenemos un propósito desde que nacemos del vientre de nuestra madre. ¿Por qué digo que todos? Porque todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Unos buenos, unos malos, pero todos somos criaturas de Dios. ¿Qué va a ser la diferencia? Siempre tenemos que pensar como el hombre de la cruz. En ese momento, en un arrepentimiento genuino, el Señor tomó su corazón y se lo llevó a su reino. El otro no cambió. Entonces siempre vamos a tener situaciones donde vamos a ver la mano de Dios actuando en las personas y no es porque Dios castigue, Dios no castiga. Dios enaltece la fidelidad y el compromiso de una persona con Él. Y eso es lo que te da el pasaje o el pase seguro para estar en el reino de Dios. Y lo tienes que hacer de tal manera que donde tú estés, lleve frutos hacia otras personas. No los cuentes,
Dice que hay fiesta en los cielos cuando una sola persona se convierte, porque Dios nada más ve en tu accionar que creíste en Él y lo hiciste. Entonces, no debemos prejuzgar lo que Dios puede hacer con una persona que no quiere escuchar en un momento determinado. Dios lo permite, como también le puede abrir los oídos hasta en el último momento de su vida. Confiemos en el criterio de Dios y no en el de nosotros que somos carnes todavía. No somos Dios, ni lo vamos a hacer, ni pretender querer ser más que Él, sino ceñirnos a la luz de su verdad y permitir que su evangelio sea predicado a donde Dios nos permita llegar. Confío que te haya respondido tu inquietud, María Luisa. Gloria Isel, así es, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, una inquietud, un aporte? Sí, bueno, entonces vamos a, si nadie tiene nada que aportar, ¿tenía alguna otra Ya opinión? debe ser que ya todo el mundo sabe cómo oír la voz de Dios. ¡Wow! Eso es lo que puedo pensar o les da miedo, no sé. Pero el Señor va a ir llenando las inquietudes. Así es, así es. Bueno, vamos a darle las citas bíblicas y vamos, uy, ¿sabes qué? No anoté, se me pasó el, el tema de la próxima semana, del próximo martes. ¿Me apoyas, por favor, Fátima? ¿Sí? En el nombre del tema. Como llegué ahí, como quien dice, después de las 6. Acá Déjame, está. me voy a levantar un momentito para buscar mi teléfono para ver si te lo mando, si no lo tiene Fátima. Yo lo Ahí tengo, está, yo ahí lo tengo. Yo lo tengo si estoy aquí. El que yo no esté en cámara no quiere decir que no estoy aquí. Estoy aquí. está, sí. El Eh, próximo martes, y ya desde ya. ya se está anunciando. El próximo, sí, 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 se le El dio el. próximo martes 9 de junio. ¿Se lo mando? Oh, Sí, mándaselo para que ella lo pueda leer. aquí va. Voy para atrás. Pero ve leyendo las citas bíblicas y después al final lees el tema. Mientras ella me lo pasa. Ahí Mientras está. me. Ya está pasado. Ah, sí. 2 de junio 2026. Desde Panamá para el mundo. Aquí están las citas bíblicas del tema de hoy. Su voz me sostiene y restablece. Juan 10:27. Ezequiel 3, del 1 al 3. Jeremías 3:15. Apocalipsis 10:8 al 11. Primera de Samuel 3, 1 al 21. Génesis 2:7. Efesios 6. Efesios 3, 17, perdón, Efesios 3, 17. Jeremías 30:17. Mateo 8, del 1 al 3. Mateo 14:27. Isaías 53:7. Génesis 2:7. Marcos 1:21
al 28. Anunciarles que el próximo martes 9 de junio vamos a tener como invitada a Débora Santamaría con el tema Aprender a recibir la bendición de Jesús. Repito, aprender a recibir la bendición de Jesús. 6 de la tarde, hora de Panamá. Desde ya quedan cordialmente invitados. Petición de oración. ¿Iba a decir algo, Gloricel? No, no, para nada. Petición de oraciones. A ver, oración. A ver, Cadia. Hola, buenas noches. Para pedir por los trabajos, para que los Trabajo. trabajos se fortalezcan, se abran puertas para los que no tienen y para los que tenemos, pues que sea fortalecido nuestro trabajo. Así es. Y en esa misma línea, yo quisiera pedir que a estos empresarios, inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que, que de parte de Dios, del cielo, el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, le dé ideas creativas, le dé los recursos, pero también le dé ideas creativas para abrir nuevas fuentes de empresa, nuevas fuentes de trabajo, nuevas empresas, a los que son emprendedores que tengan mucha creatividad y mucho amor para ofrecer esos productos que ellos con amor y con necesidad ellos hacen para brindar al público. A ver, ¿alguien más? La seguridad, Floricel, poner también la seguridad de nuestro país en manos del Señor para que el Señor se manifieste poderosamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, ante todo, gracias por haber permitido que nos reuniéramos y que se pudiera inquietar los corazones de cómo lograr que tú puedas permitir que escuchemos tu voz. Padre, el mundo entero está experimentando cambios económicos muy fuertes. Se necesita provocar que el empleo se dé en este país como en el mundo entero, no solo con creatividad, sino que hayan recursos económicos que puedan provocar que esas corrientes de profesiones nuevas ayuden a los consumidores y a aquellos que trabajan dentro de las empresas y que buscan resarcirse ellos, pero que también el consumidor pueda recibir. En este momento te pido que no haya silencio de parte tuya para levantar y resarcir este país. Muévete de tal manera, Señor,
que hayan nuevos emprendimientos, nuevas carreras, nuevos métodos de compra de los clientes y sobre todo, de igual manera te pido que se sostenga el trabajo de los que laboran en el órgano del Estado y que las empresas que generan empleos puedan seguir provocando bienestar para las familias y sus necesidades. Sabemos, Señor, que es un camino en este momento que está detenido en ciertas actividades que se realizan. Mejora las oportunidades para los jóvenes, Señor, sobre todo, que quieran estudiar, que quieran ser algo productivo para que cambien los países, que quieran tener familia, que ya hay muchos que no quieren tenerla, y que se regrese a las sendas antiguas para que se pueda reempezar, no sé si es la palabra, Señor, para lograr que tu voz nos guíe, nos dé la dirección y permita que podamos recibir lo que cada persona y cada familia necesita. Lleva alimento a las casas. Permite que siempre haya un maná en cada hogar donde hay temor a ti y que se sostenga esa familia y que sea de inspiración a aquellos que no se han convertido a ti todavía. Derrama, Señor, de tu espíritu, de norte a sur, de este a oeste, dentro de este país, y permite que todo lo que toques tú con tu espíritu se revierta en bendición para esa casa y que con la creatividad tuya se den nuevas fórmulas de empleos y de seguridad en este país para las personas. Ese espíritu de inseguridad que hay en el país, de muerte, quede sometido a tu voluntad y permite que la guerra de pandillas por tener dominio sobre otros no perjudique el bien de las personas que no tenemos nada que ver en esa situación. Corrige, redarguye, pero sobre todo, Señor, crea un movimiento nuevo contigo donde se refleje que hay situaciones favorables para cada persona que vive dentro de este país. No permitas que se pierdan las bendiciones por no querer entrar en el camino correcto tuyo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buenas noches y nos vemos el martes. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Amén.